Está con nosotros, muchas gracias, don Eric. Don Alejandro Barahona, para que hagamos en estos poquitos minutos que nos quedan, decíamos ahora extra micrófonos, don Alejandro, que siempre lo tenemos a usted, vía remota, largo y tendido, hoy que nos visita, vamos a hacer una muy rápida, un rápido vistazo por lo que está sucediendo en el mundo. Principalmente queríamos hablar de las tácticas llevadas a cabo principalmente por Estados, digamos, que nos haga un pequeño sondeo de lo que está haciendo Francia y Estados Unidos respecto al yihadismo, ISIS y los ataques de esta última semana, y que decíamos ahora hace unos minutos, hay una toma de rehenes en este momento en Mali, un hotel de lujo, más de 140 personas están siendo secuestradas ahí por un grupo que se autodenomina yihadista. Don Alejandro, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, tanto vía remota como hoy desde el estudio. Bueno, quizás lo primero que habría que señalar es que esta es la primera vez que tenemos un conflicto de esta envergadura en el que participan ya no solo potencias, sino que prácticamente están todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad interviniendo en términos de la situación y la confrontación con el Estado Islámico. Desde la Segunda Guerra Mundial no había un objetivo común entre Estados Unidos y Rusia. Hoy día en los últimos 3 semanas, 2 veces se han reunido Putin y Obama para tratar de coordinar lo que desde ayer ya prácticamente es un hecho, y es que Rusia y Francia van en conjunto a empezar a no solamente compartirse información de inteligencia, sino a coordinar las operaciones precisamente contra el Estado Islámico. Leía yo en los medios de prensa rusos que también se está coordinando con China, ya para que China tenga un... China está enviando su portaaviones precisamente a la zona, ¿verdad? Entonces por eso hablaba de los miembros del Consejo de Seguridad. Y aquí hay 2 elementos muy importantes para aproximar un poco al tema de estrategia y de táctica. Una es que quizás lo más difícil que ha implicado el tema de los actos terroristas del Estado Islámico es que históricamente, cuando los países han entrado en confrontaciones militares, lo han hecho con otros estados, no en este caso con una organización internacional que, aunque se llame Estado Islámico, no representa un país, ¿verdad? Y eso es un primer tema que es todo un reto para las potencias. El segundo es que históricamente estos grupos se habían, digamos, organizado desde 2 perspectivas. Una, con toda una coordinación interna que era penetrado por la inteligencia, entonces se lograba identificar todos los casos o la gran mayoría de los atentados, y la otra son esos lobos solitarios, esas personas que se van a diferentes estados y en un momento determinado actúan sin necesariamente una coordinación con su grupo de origen. En este caso tenemos un híbrido de ambas. Tenemos inclusive no solo lobos solitarios, sino pequeñas células conformadas por varias personas que operan de esa manera. Es más, pierden contacto con sus organizaciones. Y en este último caso que vimos en Francia, lo interesante es no solamente que se trata de yihadistas, sino inclusive de ciudadanos europeos. Y eso plantea un nuevo reto para no solamente Francia, sino la Unión Europea, porque a lo interno, si se tenía pasaporte europeo, se podía trasladar dentro de la Unión Europea sin mayores controles. Ahora la gran pregunta es cómo lograr mantener esa Unión Europea, pero también impulsar algunos controles que permitan aumentar la seguridad de los países. Entonces tenemos en este momento un escenario complicado. Algunos se han atrevido a hablar de guerra mundial. Yo no creo que estemos frente a ese escenario, pero sí de la intervención internacional de mayor escala, pero podríamos desde la Segunda Guerra Mundial. En una tercera guerra mundial. Bueno, pero es que la pregunta sería ¿contra quién? Porque no estamos hablando de contra otro Estado. Todos los gobiernos en eso han cerrado filas contra el Estado Islámico, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando hablamos de guerra mundial, hablamos de guerra entre los países. No es el caso, es contra un grupo específico que además no solamente, digamos, opera en un país, operan varios, por lo menos en Siria y en Irak es donde están más fuertes. Y ya para terminar, cerrar así los últimos segundos, cambiar una estrategia que ha sido claramente errónea en la región. Tenemos más de 10 años de intervención militar en la zona, que lo que ha generado es más bien la creación de estos grupos y una visión diferenciada de cómo atacar el tema, sobre todo por parte de los Estados Unidos.
Efectivamente, aquí hay un gran problema y es que estos grupos han logrado no solamente el espacio para desarrollarse, sino para ampliarse más allá de las fronteras nacionales a partir de los vacíos de los gobiernos. Entonces, estas intervenciones, hablo de Irak, inclusive el mismo Afganistán, ahora en Siria, han debilitado los estados nacionales. Y al debilitar el estado nacional, ese espacio es tomado por alguien. Recuerden ese dicho que en política no hay espacios vacíos. Bueno, esa es una realidad. Entonces, desde esta perspectiva, abonándole el tema religioso, que en la zona además es muy importante, independientemente si son fundamentalistas o no, tenemos un cóctel muy peligroso. Aquí la gran moraleja es que en las intervenciones siempre tiene que preverse no dejar esos espacios vacíos y más bien el fortalecimiento de las instituciones públicas en lugar de su debilitamiento, porque si no nos surgen grupos como estos que van avanzando. Y esa ha sido efectivamente una debilidad de las intervenciones internacionales en el Oriente Próximo. Muchísimas gracias, Alejandro, por este ratito. Quedamos pendientes para los próximos días. Es un tema interesantísimo. 8 de la mañana en punto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana, hasta luego.